partir de este momento comenzamos su programa, Ecos de Vida. Conducido por sus amigas Nancy Lázaro y Nancy Sánchez Morlet, donde hablaremos de salud física y espiritual a través de alimentos del cuerpo y del alma. Ecos de Vida. Ecos de Vida. Buenas tardes, amigos y amigas. Los saluda Javier Velasco a nombre de la licenciada Nancy Lázaro y de la doctora Nancy Sánchez Morlet. Hoy les quiero platicar de un tema bastante interesante. Es una terapia novedosa, es una terapia capaz de mejorar prácticamente cualquier dolor. Y funciona inclusive más rápido que una aspirina o que algún analgésico de uso común. Pero lo más importante de esta terapia es que acorta significativamente el tiempo de recuperación del organismo en muchos problemas relacionados con la salud, ya que activa o potencializa la capacidad del cuerpo para autocurarse. Esto es bastante valioso, no solamente para problemas cotidianos, sino inclusive para algunos problemas serios, como en el caso de problemas de salud crónico y también de problemas de salud agudos. Me estoy refiriendo a una terapia muy parecida a la acupuntura, pero distinta en su esencia. Se llama la terapia de hologramas. La terapia de hologramas se desarrolló principalmente por un grupo de personas muy inquietas en la salud. Fue liderada desde sus inicios por un doctor de nombre Rafael García Chacón en Venezuela. Después se reúne con una serie de terapeutas, empiezan a trabajar en los hallazgos de esta terapia hace algunos años y por fin logran desarrollar todo un sistema terapéutico con alcances enormes. Esta terapia ha sido llevada a cabo por especialistas de la salud en Cuba, en México, en Venezuela, en España, y sigue difundiéndose a lo largo del mundo. Al principio el escepticismo sobre esta terapia era bastante grande, ya que es una terapia que casi parece panacea y actualmente, dados los beneficios para la salud, pues ha sido aceptada por miles de terapeutas a lo largo del mundo. Quisiera enumerar algunos de sus beneficios. Lo primero, como ya les mencionaba, es que es una terapia sumamente eficaz para el manejo del dolor. Los dolores agudos, no sé si alguien ha tenido algún dolor de dientes o de muelas, dolores en terminales nerviosas, dolores de la ciática, el trigémino. Bueno, esta clase de dolores agudos terriblemente
fuertes, son fácilmente controlables con la terapia de hologramas. Se aplica en pocos minutos, alrededor de 5 minutos más o menos, el dolor empieza a controlarse y a partir de ahí empezamos a tener una recuperación del órgano, no solamente del dolor. Esto es bastante interesante en ese sentido, porque no es una terapia enfocada solamente a atender asuntos paliativos, como en este caso el dolor o la inflamación, sino también es una terapia que ayuda a acelerar la recuperación del organismo. Por poner otro ejemplo, en el caso de fracturas, acelera significativamente la recuperación de una fractura. Una fractura se recupera, para hacer cuentas, más o menos en un mes, más un día por cada año de vida que tenemos. Es decir, si una persona tiene 15 años, un joven de 15 años se fractura, bueno, habrá que calcular que va a tener el yeso de esa extremidad un mes más 15 días, es decir, 45 días con yeso porque tiene 15 años de vida. Pero si fuera un señor, un adulto de 60 años, pues tendría prácticamente 3 meses con el yeso, o sea, 30 días del yeso más un día por cada uno de los años que tiene, es decir, 60 días más. Bueno, pues la terapia de hologramas acelera la recuperación de esta fractura significativamente, ¿no? Y posiblemente la recuperación, en lugar de llevarse en 3 meses, se podría llevar en 2 meses y medio o en 2 meses. Claro, cada caso es distinto y habría que darle seguimiento con algunos diagnósticos, en este caso con algunas placas de rayos X para ver cómo evoluciona la recuperación de dicha fractura. Pongámonos a pensar en el caso de deportistas de alto desempeño, en un futbolista que haya sufrido una lesión. Bueno, pues la terapia de hologramas no solamente le va a ayudar a controlar o a mejorar las condiciones de la recuperación de la lesión, a mejorar el dolor, bajar la inflamación y acelerar la recuperación de dicha lesión significativamente. Lo más interesante es que es una terapia que está al alcance de cualquiera de nosotros. No es una terapia muy complicada que no podamos aprender. No se requieren conocimientos especiales en medicina, aunque puede ayudar, claro, nos puede ayudar bastante tener conocimientos en aspectos de salud, pero lo puede utilizar y la puede aplicar una madre de familia, un padre de familia, un joven, una joven, quien quiera puede aprender esta terapia. Es bastante segura, prácticamente no tiene contraindicaciones y si se sigue con las normas que enseguida voy a exponer y voy a platicar un poco ya ahora sí en qué consiste la terapia, bueno, pues es bastante eficaz. A todo esto, ¿dónde podemos aprender más sobre la terapia de hologramas? Bueno, la terapia de hologramas se da, la imparte el propio doctor Rafael García Chacón en el Instituto Tecnológico de Medicina Natural aquí en Guadalajara, y constantemente se tienen talleres y diplomados sobre la terapia de hologramas. Si alguien estuviera más interesado en tomar un curso sobre la terapia de hologramas, se pueden comunicar con la doctora Nancy Sánchez Morlet al teléfono 36 16 12 65, 36 16 12 65, o al teléfono 32 88 45 87. Parece más un anuncio, pero en realidad esta es una terapia que vale la pena conocer porque se puede aprovechar y se puede utilizar prácticamente en cualquier aspecto de nuestra vida. ¿Cuántas personas
han padecido de migrañas y requieren oscuridad total, silencio, estar aislados, pues la terapia de hologramas mejora significativamente una crisis de migraña. ¿Qué significa? ¿De dónde viene el nombre de hologramas? Bueno, esto se los compartiré ahora que regresemos de comerciales. Sigue con nosotros, Ecos de Vida. Continuamos con más Ecos de Vida. Bien, como les platicaba antes en el primer bloque del programa, la terapia de hologramas es bastante eficaz para acelerar la recuperación de lesiones, mejorar el dolor, reducir el dolor significativamente y en un tiempo bastante rápido, y acelerar la recuperación de muchos trastornos de la salud. Tiene una gama enorme de problemas de la salud que pueden verse mejorados, inclusive recuperados, solamente con la aplicación periódica de la terapia de hologramas. ¿Y dónde viene el nombre hologramas? Bueno, la terapia de hologramas es parte de una visión médica integral. La podríamos ubicar entre aquellas terapias que pertenecen a la medicina holointegrativa. Hologramas viene primero de la palabra holista o holismo, que es una forma de ver el mundo en su totalidad, no solamente de forma separada, sino el holismo tiene que ver con analizar cada situación desde todas sus dimensiones. En el caso del ser humano es ver al ser humano desde un punto de vista físico, mental y espiritual. No solamente ver el cuerpo de forma aislada, no solamente ver el aspecto mental de forma aislada, es verlo en su forma conjunta, como somos. Esto es muy importante a la hora de analizar la enfermedad y elegir un camino para curarnos de esa enfermedad. Es una terapia, como les decía, perteneciente al grupo de medicinas holointegrativas.
En este sentido, la terapia de hologramas pretende ser completamente integral. Ver cada cosa por separado pues nos limita significativamente al momento de analizar una enfermedad o el estado de salud de un paciente. Posiblemente nosotros pensamos que estamos atendiendo la causa y no. A veces la causa está en otro lado, más allá de lo que nosotros estábamos analizando. La medicina holointegrativa, bueno, pues nos ofrece distintos paradigmas, nuevos paradigmas que hacen de el camino para encontrar la salud un camino más rico y más eficiente. Cuando nosotros tratamos una enfermedad y tomamos en cuenta todos estos aspectos, no solamente los tratamientos o las terapias que consideramos más adecuadas, sino las bases mismas de la salud, pues nos vamos a dar cuenta que alcanzar un estado óptimo es posible, ¿no? El cuerpo tiende a autorregularse, el cuerpo no le gusta estar enfermo. Cada una de nuestras células busca estar en las mejores condiciones posibles, y si les damos las facilidades para que cada una de nuestras células recupere su salud, pues la vamos a alcanzar. ¿De dónde podemos aplicar o cómo se aplica la terapia de hologramas? ¿En qué consiste la terapia de hologramas? Bueno, la terapia de hologramas se parece a un poco, pero dista en su esencia, se parece un poco a la acupuntura, a la reflexología o al Suyok. Se parece en cuanto al que utiliza como herramienta terapéutica la punción, ¿no? Hacemos presión en un punto en el cuerpo. Holos viene de totalidad y gramas viene de gráfico. Si nosotros buscamos en internet, nos vamos a dar cuenta que hay una gran cantidad de mapas reflexológicos. Mapas reflexológicos de la palma de nuestra mano, de la planta de los pies, de la lengua, de los oídos. Y la terapia de hologramas aprovecha en gran medida todo lo que se ha avanzado en este tema de ubicar la zona refleja de algún órgano que tengamos afectado en alguna parte de nuestro cuerpo. Por ponerles un ejemplo, la oreja hace la similitud, el mapa holográfico de la oreja parece como si tuviera un feto, un bebé de cabeza, ¿no? El lóbulo inferior de la oreja pertenece a la cabeza, y la parte superior de la oreja a los pies y a la cadera. La palma de las manos pues tiene en su diagrama holográfico los órganos de el cuerpo de un ser humano de forma invertida, es decir, la punta de los dedos pertenece a la cabeza, y a partir de ahí, pues si vamos bajando hacia la palma de las manos, nos vamos a encontrar que está la zona media del cuerpo, el intestino, el estómago, los pulmones, y terminamos, regresamos otra vez a los dedos que representan las extremidades. Perdón.
A lo mejor no fui muy gráfico en este sentido, muy descriptivo. Si nosotros colocamos la mano frente a nosotros con los dedos apuntando hacia abajo, la punta del dedo gordo pertenece a la cara o a la cabeza, y los dedos de las manos a las extremidades del cuerpo. Es decir, el dedo medio y el dedo anular pertenece a las piernas, y el dedo índice y el meñique a los brazos. Bueno, tal vez por radio es un poco complicado describir cada uno de los mapas holográficos, pero es muy fácil encontrar los mapas holográficos en internet. Basta que nosotros pongamos reflexología y busquemos las imágenes en reflexología, y a partir de ahí descarguemos o busquemos tantos puntos holográficos. Ahora, una vez que identificamos las zonas a tratar, hacemos una exploración. Puede ser con la punta de un lápiz romo, no afilado, porque la terapia de hologramas lo último que pretende es dañar a alguien. Por lo tanto, un lápiz con la punta chata, pues es muy difícil que pueda herir o lastimar la piel del paciente. Con la punta de un lápiz vamos haciendo presión en aquella zona relacionada con el órgano afectado. Vamos haciendo una presión no muy intensa, pero sí sostenida y de forma ordenada, de tal manera que ningún espacio de esa zona afectada nos falte. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si tuviéramos un dolor de cabeza, pues tomamos si nuestro paciente tuviera un dolor de cabeza, tomamos el pulgar de su mano, de la izquierda o de la derecha, y con la punta roma de un lápiz empezamos a explorar la punta del dedo gordo, ¿no? Y empezamos a hacer presiones constantes. El paciente nos va a indicar cuál de esos puntos es el más doloroso, y una vez que nos indique que ese punto es el que le duele más, ese lo señalamos. Nos pasamos al otro dedo gordo, el de la otra mano, y hacemos igual una pequeña exploración haciendo punciones no muy intensas, pero sí de forma ordenada en toda la punta del dedo gordo, y nos va a indicar cuáles de esos puntos son los más dolorosos. Una vez que ubiquemos los puntos más dolorosos, hacemos una selección del más doloroso de esos más dolorosos al hacer la presión. Ya nos va a decir, sí, el punto 2 me duele más, el punto 1 me duele menos, hasta que ubicamos el punto más doloroso de ellos en la punta del dedo gordo de la mano. Y una vez que ubicamos el punto más doloroso, ahora en ese lugar vamos a aplicar la terapia de hologramas. Esto nos va a servir para controlar una migraña intensa, un dolor de cabeza que no se puede controlar con prácticamente nada. De esas veces que dan una serie de analgésicos combinados, ketorolaco con cafeaspirinas y bueno, tantas medicamentos para el dolor, y muchas veces no ceden, ¿no? a la migraña. Bueno, la terapia de hologramas viene a acelerar la recuperación en ese sentido. Regreso a la terapia de hologramas con respecto al dolor de cabeza. Ya ubicamos en la punta, en ese lugar del pulgar, en la punta del pulgar, cuál es el punto más doloroso. A ese punto se le llama punto magno. Y con la punta del lápiz hacemos una presión sostenida y permanente en ese punto magno. Al principio el paciente pues va a decirnos que le duele, ¿no? Que se va a quejar porque ese punto en especial es el punto más doloroso. Pero a partir de un minuto y medio, el paciente nos va a decir que el dolor empieza a bajar, el dolor del pulgar.
Y cuando ese dolor empiece a bajar, con él empieza a bajar también el dolor de la cabeza. Bueno, pasamos a comerciales y seguiré platicándoles sobre la terapia de hologramas. Sigue con nosotros. Ecos de Vida. Continuamos con más Ecos de Vida. Bien, amigos, regresamos a platicar de la terapia de hologramas. Bueno, aprovecho para invitarlos a que tomen el curso de terapeuta en medicina natural. Inicia el mes de noviembre, a finales del mes de noviembre, y se imparte los sábados o los miércoles. Dura 5 semestres y tiene validez por parte de la SEP. Es un diplomado bastante útil, muy interesante. Tiene el Instituto Tecnológico de Medicina Natural muchos años impartiendo este curso de terapeuta en medicina natural. Tiene muy buenos profesores y yo los invito a que los que estén interesados en este tipo de temas o de materias lo tomen. Es un curso que les va a servir para toda la vida. No importa si son profesionales de la salud o solamente lo aplican para ustedes y para sus seres queridos. Son temas que les van a servir para siempre. También hay va a haber un curso en el mismo instituto de postres saludables que inicia el 13 de noviembre y termina el 13 de diciembre. Consta de 10 sesiones los martes y los jueves de 9 a 11 de la mañana. La repostería nos gusta a muchos y tener postres que además nos benefician a la salud, pues es algo extraordinario. Para aquellas personas que les guste aprender cómo hacer postres saludables para agasajar a su esposo o a su esposa, a su novio o a su novia, o inclusive como una oportunidad de ingresos o de negocios, aprender a hacer postres saludables es una enorme oportunidad. Pueden pedir más informes ahí en el Instituto Tecnológico de Medicina Natural y se pueden comunicar a los teléfonos 36 16 12 65
3616-1265 o 3288-4587. Bueno, regreso a platicar de la terapia de hologramas. Si alguien de ustedes tuviera alguna duda o algún comentario respecto a la terapia de hologramas, los invito a que se comuniquen conmigo aquí en cabina a los teléfonos 3122-4126, 3122-4126 o al 3122-4577. Bien, en el bloque anterior yo les platicaba sobre cómo se puede mejorar o corregir o aliviar un dolor de cabeza, desde un dolor de cabeza sencillo hasta un dolor de cabeza intenso, hasta una migraña. Y yo lo he vivido. He tenido la oportunidad de aplicar la terapia de hologramas con mi hermana, que padece serios problemas de migraña, y a veces termina prácticamente aislada de todo su entorno familiar y social, y la única manera, dice ella, de poder controlarse y poder enfrentar esa crisis de migraña es aislándose. Se encierra en su cuarto, cierra las cortinas, busca, como ya le ha pasado varias veces, tiene un cuarto que puede tener oscuridad total, no soporta la más mínima luz, el ruido, es terrible. Y bueno, ¿cómo controlar estas crisis de migraña? En parte, hay que irnos al fondo y ver qué es lo que causa esta migraña. Hay bastantes consejos de salud al respecto. Una buena alimentación. A veces hay algunos alimentos que detonan estas crisis de migraña. Una crisis de estrés también puede ser un detonante de la migraña. Algunos alimentos a los cuales el cuerpo es intolerante pueden causar o detonar una crisis de migraña. Pero un recurso para acelerar la recuperación de la migraña, acortar el tiempo de la crisis, muy importante, viene a ser la terapia de hologramas. La terapia de hologramas funciona con estas punciones, en estos puntos que les llamamos en la terapia magnos, que es el punto más doloroso de esa zona, de acuerdo a los mapas holográficos o a los mapas reflexológicos. Muchos confunden a la terapia de hologramas con otra terapia coreana muy importante que se llama Suyok. Y sí, efectivamente, tienen bastantes cosas en común. De hecho, la terapia de hologramas considera al Suyok como su terapia madre, ¿no? Posiblemente podríamos decir que la terapia de hologramas se desprende en ese sentido de el Suyok. Los mapas reflexológicos en los que se basa la terapia de hologramas principalmente son los mapas de Suyok, aunque con el avance que ha tenido ya la terapia de hologramas han logrado afinar o mejorar estos mapas. ¿De dónde viene el Suyok? Bueno, el Suyok, como les comentaba, viene de Corea. Es parte de la investigación de un terapeuta llamado Park Ye-woo, y está impregnada de la filosofía tradicional oriental y de la cosmovisión del mundo por parte de los coreanos, tanto de Corea del Norte como de Corea del Sur. Comparten muchos de estos conceptos de la cosmovisión que le da nacimiento a la terapia del Suyok.
Sin embargo, la terapia de hologramas no solamente toma en cuenta los aspectos del Suyok, también se basaron en la investigación de un auriculoterapeuta reconocido a nivel mundial en esta materia, que se llama Paul Neuer, y de un médico fisioterapeuta especialmente enfocado en la clavícula, llamado Carlos Alberto Ramírez. Al sumar las investigaciones que había hecho Paul Neuer y Carlos Alberto Ramírez como fisioterapeuta, e integrarlos con todos aquellos elementos del Suyok, a partir de la integración de la información que fueron arrojando estos tres médicos terapeutas, se integra la terapia que llamamos terapia de hologramas. El doctor que impulsó de forma más ordenada esta terapia, sobre todo la investigación de esta terapia, y que coordinó a más terapeutas a nivel latinoamericano, fue justamente el doctor Rafael García Chacón. Y es el propio doctor Rafael García Chacón, junto con la licenciada Maricris González Chacín, los que le dan forma y difunden de una manera mucho más ordenada a nivel internacional la terapia de hologramas. La terapia de hologramas, en primer lugar, unifica las visiones de estas tres terapias: la auriculoterapia, el Suyok y la fisioterapia, pero le agrega, no solamente las unifica, sino que le agrega elementos muy importantes a estas tres propuestas terapéuticas. Lo primero es que identifica cuáles órganos son los órganos asociados con el problema que está pasando el paciente. Es decir, ahora para ponerles el ejemplo de la migraña, bueno, atendemos el punto en el mapa holográfico de la migraña, ¿no? El que se encuentra en el pulgar, en la punta del pulgar. Sin embargo, la migraña no solamente es un dolor de cabeza, sino que tiene orígenes, y lo que hace la terapia de hologramas es atender estos aspectos. En el siguiente bloque les platicaré más de la integración de estos temas. Estás escuchando Ecos de Vida. No le cambies.
La salud física y espiritual está aquí, en Ecos de Vida. Continuamos. Amigos, regresamos otra vez a platicar sobre la terapia de hologramas. Como les comentaba, la terapia de hologramas se imparte en el Instituto Tecnológico de Medicina Natural. Lo imparte uno de los doctores que desde mi punto de vista ha dado muchísimo, ha aportado muchísimo a la medicina holointegrativa. Se llama el doctor Rafael García Chacón, y si nos está escuchando, un saludo desde donde nos está escuchando. Bueno, el doctor Rafael García Chacón imparte personalmente este curso en el Instituto Tecnológico de Medicina Natural, y es un curso bastante útil. Yo de las terapias que he aprendido en mi vida, creo que esta es una de las que estaría entre las primeras 3 o las más importantes de las que yo he aprendido, sobre todo porque es una terapia sumamente económica, sumamente sencilla, fácil de aplicar, segura y sobre todo útil. Más adelante les nombraré, les enunciaré algunas de las patologías para las cuales es especialmente eficaz la terapia de hologramas. Ahorita, para ejemplos de este programa, les he estado platicando de la migraña. Como les comentaba, la migraña, la terapia de hologramas atiende la migraña y estimulando o haciendo presión en el punto relacionado con el pulgar, la punta del pulgar, que corresponde en el mapa de hologramas a la cabeza. Sin embargo, la migraña puede tener muchas otras causas, ¿no? No solamente se manifiesta el dolor de la nada, sino que surge, hay elementos que pueden detonar la migraña. Y para esto, la terapia de hologramas también nos permite identificar aquellos órganos asociados a la migraña, no solamente la cefalea que nos genera las meninges o las zonas aracnoideas al interior del cráneo o el cerebro, es lo que está generando este dolor. Posiblemente la migraña esté relacionada con la intolerancia a algún alimento. Y la terapia de hologramas nos invita a que también atendamos de la misma manera aquellos órganos que pudieran estar asociados con el padecimiento del paciente. Supongamos que el paciente se detonó su migraña porque comió nueces y es intolerante a las nueces. Las nueces son algunos de los alimentos asociados con las crisis de migraña, de los más comunes. El chocolate también está asociado con las crisis de migrañas de forma altamente común. La combinación de algunos estimulantes, por ejemplo, el haber tomado café en grandes cantidades, luego haberse desvelado y luego haber tomado o comido algunos de estos alimentos, bueno, pueden ser un detonante prácticamente muy importante para el que se detone la migraña. En este caso, la terapia de hologramas buscaría los órganos que tengan que ver con este cuadro. Por ejemplo, el estómago. Si hubiera sido provocado por la ingesta de estos alimentos, pues habría que buscar este cuadro. Posiblemente el estado de estrés del paciente también es importante, y podríamos atender algunos otros órganos, por ejemplo la glándula tiroides o el corazón,
que nos permitan mejorar significativamente el cuadro de la migraña, bajar la presión arterial, mejorar la irrigación sanguínea y todos estos temas. Bueno, ¿cuáles padecimientos o enfermedades ceden con mucha facilidad a los estímulos de la terapia de hologramas? Tenemos entre ellos la hemiplegia crónica. La hemiplegia es esa parálisis en una parte del cuerpo, ya sea en la zona izquierda. No sé si han visto personas que tienen problemas en los músculos de la cara, porque no los pueden mover. Pues la terapia de hologramas es significativamente eficaz para tratar este tipo de problemas de hemiplegia. Se ha tratado con éxitos, con grandes éxitos en problemas de infertilidad, tanto por parte de la mujer como por parte del varón. En hipertrofia prostática, la prostatitis cede significativamente con los estímulos de la terapia de hologramas. Cuando alguien se siente agotado, la baja energía crónica mejora significativamente. La hipertensión, el insomnio, las hemorragias, problemas de diarrea, problemas inclusive, aunque no lo creamos, mejora significativamente en problemas de obesidad, sobre todo cuando se atiende de manera integral. No solamente es la terapia de hologramas, sino también las terapias que pueden ayudar a la terapia de obesidad. Pero por ejemplo, cuando existe un problema nervioso, un apetito voraz, pues la terapia de hologramas puede controlar esos ataques de ansiedad, estimulando el estómago, la boca, el intestino como puntos ejes para atender la obesidad de índole nerviosa. O en el caso de la obesidad por problemas hormonales, también la terapia de hologramas puede ayudarnos significativamente a atender los problemas de obesidad por problemas hormonales, atendiendo la tiroides, el páncreas o las suprarrenales y la hipófisis. También nos puede mejorar a controlar los niveles de azúcar, las bronquitis, el acné severo, la enfermedad de Parkinson. Funciona bastante bien con la terapia de hologramas. Cuando tenemos una hernia cervical, el dolor de las hernias cervicales es enorme. Cuando está presionado el nervio de la ciática, el dolor es enorme, y la terapia de hologramas ayuda significativamente para desinflamar y controlar el dolor. Las lumbalgias, funciona bastante bien la terapia de hologramas para este tipo de problemas. Cuando yo tomé el curso de la terapia de hologramas, una de nuestras compañeras no podía ver, tenía una glaucoma juvenil, y ella nos manifestaba que cuando estimulábamos de forma integral los puntos indicados para el glaucoma, ella percibía, no veía, claramente no recuperó la vista, no es milagrosa, pero decía que podía percibir mejor la luz a partir de los estímulos de la terapia de hologramas. Bueno, ya vamos a terminar el programa. No me quiero ir sin invitarlos a que se comuniquen con nosotros, a que pidan informes para cursar el taller de la terapia de hologramas al Instituto Tecnológico de Medicina Natural, y les comparto los teléfonos del Instituto Tecnológico de Medicina Natural. Es el 3616-1265 y 3288-4587. Ya por último,
los invito a que cursen el diplomado como terapeutas en medicina natural. Tiene validez de la SEP, dura 5 semestres, es un día a la semana, puede ser los sábados o puede ser los miércoles, y es un curso que vale muchísimo la pena. Y por último, recordarles del curso de postres saludables que inicia el 13 de noviembre y termina el 13 de diciembre, justo antes de las fiestas de Navidad, para que ahora que son las fiestas de las posadas, bueno, compartan con todos sus invitados postres saludables, que también se va a dar en el Instituto Tecnológico de Medicina Natural. Bien, me despido de ustedes y los dejo en la estación, invitándolos a que nos escuchen el próximo lunes con la licenciada Nancy Lázaro y la doctora Nancy Sánchez Morlet. Muchas gracias. Con ustedes estuvo Javier Velasco. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Ecos de Vida, conducido por sus amigas Nancy Lázaro y Nancy Sánchez Morlet, donde hablaremos de la salud física y espiritual a través de alimentos del cuerpo y del alma. Ecos de Vida. Hasta la próxima.